de las que casi nunca hablamos. África es el ejemplo perfecto de un continente con pequeños pero devastadores conflictos que no conviene resolver porque hay intereses económicos de por medio, como la explotación de uranio, coltán o diamantes. En muchos de estos países son los misioneros los que asumen el papel social que correspondería a sus gobernantes. Los hay de todas las nacionalidades y confesiones, y entre ellos muchos españoles. La historia que les vamos a contar está en el corazón de África, en la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo. Un misionero cordobés, con la ayuda de cientos de voluntarios, está haciendo desde hace años una labor extraordinaria. En la República Centroafricana las distancias se cuentan en días, nunca en kilómetros. Estamos en el corazón de África, en el quinto país más pobre del mundo. No hay un solo metro de asfalto y los caminos de tierra rojiza a duras penas soportan el paso de vehículos pesados. El convoy avanza repleto de ayuda humanitaria, pero cerca de la misión de Kembe el terreno se vuelve impracticable y el camión se hunde en el barro. Hay que alisar el terreno y colocar unas vigas que permitan mover el vehículo. Ha costado 15 horas, es noche cerrada, pero finalmente el camión circula de nuevo. Su destino es Bangassou, un territorio tan grande como media Andalucía, pero infinitamente más pobre. Allí un misionero cordobés dedica su vida desde hace más de 20 años a una labor tan silenciosa como imprescindible. En la región de Bangassou viven 500.000 personas y Aguirre es uno más. Habla sango, la lengua criolla más extendida. Es el motor de un movimiento solidario en el que no está solo. Este es el bebé que nos han traído hace... Gastar la vida como la estoy gastando yo es magnífico. Y yo, si volviera a nacer, lo volvería a hacer. África es como un alfarero que te agarra y te da una forma diferente de cómo eras cuando llegaste. Y África nunca es neutra, o te construye o te destruye. Y normalmente todos los misioneros que estamos en África en general nos sentimos construidos por ese continente tan rico y tan vitalista. Lleva la mitad de su vida en África y ha ido para quedarse. Todavía le quedan restos del acento de su Córdoba natal, aunque su lengua sea ahora el francés y el sango. Misionero comboniano es desde hace 10 años obispo de una diócesis en la que no hay luz ni agua corriente. Centroáfrica es un país empobrecido, con baja esperanza de vida, escasa alfabetización y en el que la malaria, el sida y la malnutrición hacen estragos. El 40% de su población muere antes de cumplir 30 años y en esas condiciones son las diferentes iglesias las que realizan programas de ayuda al margen de razas y credos. Esto es la típica situación de Bangassou. La abuela con la niña, ¿no? La abuela que se ha hecho cargo de la abuela. Haga como una foto. Abuelas que reviven la experiencia de ser madres al ocuparse de los hijos de sus hijos, muertos por el SIDA. El virus se ha llevado en África a toda una generación y las abuelas envejecidas prematuramente asumen el papel que correspondería a sus hijos. Trabajan en el mercado y llevan la casa, cabañas de paja en las que no hay nada, excepto el hogar donde se hace la comida sobre 3 piedras. La primera simboliza el alma de los antepasados, la segunda la de los difuntos y la tercera el alma de los no nacidos.
Tendríamos que hacer un monumento a las abuelas de Bangassou. Es magnífico cómo ser a los 50 años volver a ser madre, cómo a los 50 años volver a encargarse de un bebé porque la madre ha muerto de SIDA. Y vemos a la abuela que tiene 3, 4, 5 hijos, se juntan en pequeñas cooperativas y hacemos toda una serie de proyectos para que ellas puedan seguir adelante y luchando. Pero harían falta muchas abuelas para garantizar techo y educación a miles de niños condenados a vivir en la calle. Por eso abundan los orfanatos y se buscan familias de acogida. Mamá Josephine, así la conoce todo el mundo, trabaja en la diócesis de Bangassou. Tiene a su cargo 8 niños huérfanos y lo mismo les enseña a cocinar que les atiende cuando no acuden a clase. Estos niños generalmente son de padres que han muerto de SIDA, casi todos, ¿no? Entonces posiblemente son niños que están infectados. No se dice mucho la historia de ellos para guardar su... Ota. Dice 3 de estos niños están enfermos de SIDA. Dice, y entonces todos, el orfelinato es el que les da el dinero para que ellos puedan estudiar en la escuela de la iglesia, ¿no? Poco han mejorado las comunicaciones desde que salieron los últimos colonos franceses en 1960. Las carreteras son pistas semiabandonadas, parte de la llamada ruta de los misioneros. Como Juan José Aguirre, cientos de misioneros laicos o religiosos han hecho su hogar en la República Centroafricana. Se conocen y se ayudan. Sin ellos, la vida de los pobres de Bangassou sería más miserable. Suplen hasta donde pueden las carencias de un Estado que les da la espalda. Somos 16.000 misioneros españoles y estamos por todo el mundo. En África los menos, muchos en América, pero españoles que nacieron aquí, que nos han mandado desde Córdoba o desde Toledo, desde Navarra o desde el País Vasco, que nacimos aquí pero nos hemos ido a vivir con los más pobres de esta tierra, a dar nuestra vida. Pues lo que yo hago allí, un cordobés allí en África, pues es ser uno más e intentar luchar porque el hombre africano pueda vivir en pie con dignidad. La República Centroafricana es un país penalizado, primero por la esclavitud, más tarde por la colonización y ahora por la explotación espuria de sus recursos. El 40% de la masa forestal centroafricana está explotada por compañías extranjeras a quienes el gobierno otorga concesiones. Los beneficios recaen en las multinacionales y casi nunca tienen su reflejo en proyectos socioeconómicos. Otras veces son las grandes corporaciones las que alimentan conflictos y negocios con grupos armados. La mitad de la producción mundial de diamantes proviene de los países de África Central. En los campos de extracción, las condiciones de trabajo son duras. Primero hay que extraer las piedras preciosas. Después, lavar con cuidado toneladas de arcilla amarilla, los desechos de la mina, por si entre la ganga se escondieran diamantes de menor tamaño. Los chicos descargan las piedras en el tamiz y eliminan lo que no sirve. Van limpiando a mano y poco a poco para detectar posibles gemas. Sus ojos están muy acostumbrados a encontrar los diamantes de esta manera. La realidad que yo veo hoy en África, que es un continente muy rico y que sin embargo es un continente que está siendo vapuleado por las diferentes compañías multinacionales que van a enriquecerse. Vemos los diamantes que se producen en Centroáfrica, que van directamente a intermediarios locales, muchas veces libaneses, que van luego a la capital a otros intermediarios. Y ya desde que los sacaron en Centroáfrica, en Bangassou, que es la diócesis donde trabajo, hasta que lleguen a Amberes, pues el precio de esos diamantes se ha revalorizado no sé cuántos, en 600 o en 1000%, no sé cuánto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que realmente Centroáfrica gana con esto? En un país donde la sanidad es un artículo de lujo y en el que 1 de cada 5 niños muere antes de cumplir los 5 años, la llegada de los médicos voluntarios es siempre una gran noticia. Faltan quirófanos, medicamentos y vacunas, pero aún así, en sus viajes solidarios, los especialistas regalan salud y esperanza.
Ascensión y Antonio son, además de madre e hijo, oftalmólogos. Hicieron un largo viaje y les esperaban muchas horas de quirófano. Cuando volvieron a casa, habían atendido a más de 300 pacientes y devuelto la vista a 52 personas. Está con dientes chiquitos. Aquello fue una maravilla. Había una lista de 100 personas, todas ciegas, que venían con sus lazarillos, niños pequeños, unidos al abuelo perpetuamente con esa especie de cordón umbilical de caña, ¿verdad? Los médicos que vinieron voluntarios eran de Jaén, era una madre y su hijo oftalmólogos, y pudieron operar pues a los primeros. Hicieron 300 consultas y eligieron a 52. Los operaron en los pocos días que estuvieron allí. Eran voluntarios. Tomaron días de sus vacaciones para venir allí. La crisis mundial también ha tenido su reflejo en el descenso de la ayuda humanitaria al tercer mundo. Porque, como dice Juan José Aguirre, cuando tiemblan los grandes países, los pequeños se hunden. Aunque nunca faltarán voluntarios que llegarán por la misma ruta que él hizo hace tiempo sin billete de vuelta. El otro día fui con mis hermanos y repartiendo comida a personas de Córdoba a través de Cáritas y la verdad es que he visto personas que lo pasan muy mal por esta crisis. Así que no menosprecio nada, pero sí podéis imaginar que si aquí estáis en el mundo rico, estáis en crisis, pues las migajas que van a caer en la mesa de los pobres serán cada vez menos. África estamos sintiendo que Europa y el mundo rico se está estrechando la cintura. Estamos sintiéndolo. Llegan menos ayudas. Pero saldremos adelante. La historia va a péndulo, en golpe de péndulo. Pues saldremos adelante y otra vez volveremos a tener las mismas ayudas. Podríamos terminar